30 minutos, entonces culmina la participación del ministro de Economía, Carlos Oliva, quien ha adelantado hoy en la Comisión de Presupuesto que la economía peruana se habría acelerado en los meses de julio y agosto, lo cual fortalece las expectativas de un crecimiento del PBI de 3% para el presente año, ¿no? Según hemos visto, algunos indicadores adelantados, el crecimiento del PBI en julio habría sido mejor que en junio y en agosto mejor que en julio, manifestó en esta presentación ante la Comisión de Presupuesto que preside la congresista Milagros Takayama. Así continuó, hemos tenido que mayo fue mejor que abril y que junio fue mejor que mayo, e igualmente tendremos mejores expectativas. Cabe recordar que la producción nacional creció 2,62% en junio de este año, acumulando una evolución positiva durante 119 meses consecutivos, impulsada por el dinamismo del consumo y el sector construcción. En unos momentos va a ingresar el viceministro de Economía y la viceministra de Hacienda, ¿no? Que también tienen que hacer explicaciones puntuales. Hay que señalar que acaba de concluir la Junta de Portavoces, ¿no?, que ha abordado el tema de las comisiones especiales. En unos momentos vamos a tener con la presentación del señor Michel Canta Terreros, viceministro de Economía, para que sustente la política de ingresos públicos, y otros que están financiando el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2020. Continuando con la sesión convocada para analizar y debatir este proyecto, en esta oportunidad nos corresponde invitar al viceministro de Economía, quien hará la sustentación correspondiente. Los recursos públicos o fuentes de financiamiento estimados para el año fiscal 2020 ascienden a 177.368 millones, que se incrementan en un 5.5% en relación a los recursos públicos aprobados para el presupuesto institucional de apertura del año fiscal 2019. 168.074 millones aprobados por el Congreso. Después de esta breve introducción, puede hacer el uso de la palabra el señor Michel Canta Terreros, viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene uso de la palabra, señor viceministro. Muchas gracias, señora presidenta, y por intermedio de usted quería saludar a los congresistas aquí presentes. Lo que nosotros vamos a ver ahora en una corta presentación son las fuentes de financiamiento del presupuesto público para el próximo año. Esta presentación está distribuida en tres partes. La primera sobre cuál es la cobertura que alcanza las fuentes de presupuesto. La segunda que refiere a los escenarios macroeconómicos sobre los cuales se hace la proyección. Y la tercera sobre los sustentos de los recursos públicos. En el caso de la cobertura, mientras van arreglando el proyector, quiero darle la bienvenida al congresista Clemente Flores y al congresista Alberto Oliva, así como también a la congresista Estelita Bustos. Puede continuar, señor viceministro. Disculpe, gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, en el caso de la cobertura, lo que nosotros tenemos que ver aquí es que el cálculo de las predicciones sobre los ingresos presupuestales se refiere únicamente a lo que corresponde al presupuesto. Ahí en la lámina que ustedes pueden observar, esta es distinto a lo que se calcula en el marco macroeconómico multianual. Los ingresos que se calculan en el marco macroeconómico multianual son ingresos que corresponden al sector público no financiero, mientras que los ingresos que se calculan para el tema de presupuesto público son los ingresos que corresponden al gobierno nacional, al gobierno local y al gobierno regional. No entran en este cálculo las empresas públicas no financieras, las entidades del gobierno general como Salud, el Fondo Consolidado de Reservas y otros, ni tampoco las empresas públicas no financieras. Pero sin embargo vale mencionar que en el caso del presupuesto de las empresas bajo el ámbito del FONAFE, estas se aprueban de forma independiente y con acuerdo de su directorio, respetando los límites del resultado primario y de inversión pública fijados por el Ministerio de Economía. Y cuando uno mira la cobertura por fuente de financiamiento, aquí tenemos las principales fuentes de financiamiento, y estas se componen de 5 fuentes. 3 de los cuales provienen principalmente de los ingresos del gobierno general y representan cerca del
88% más o menos del total de recursos públicos. Estos son los recursos ordinarios, los recursos determinados, los recursos directamente recaudados. Y las otras dos son los recursos provenientes del endeudamiento y las donaciones y transferencias. En el caso de los recursos ordinarios, estas por definición son el reflejo de la recaudación de impuestos y en particular del impuesto a la renta, que excluye algunos componentes con respecto a los concernientes al canon, del IGB, sin considerar el impuesto de promoción municipal, que son los 2 puntos porcentuales de los 18 que componen, de aranceles, sin considerar las rentas de aduana, entre otros. Y hay que destacar que estos recursos no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. En el presupuesto inicial se ha considerado que estos recursos representan casi el 67% de todos los recursos presupuestales. Por otro lado, también están los recursos determinados, los cuales comprenden precisamente aquellos fondos públicos provenientes de impuestos y que de acuerdo a la normatividad vigente se destinan al financiamiento de determinados gastos. Entre ellos se mencionan el canon, el impuesto de la promoción municipal, las regalías mineras, las rentas de aduanas, recursos del Foncomún. Estos recursos van a representar el 13% de la fuente de recursos del presupuesto público. Asimismo, se encuentran los recursos directamente recaudados que provienen de las contraprestaciones de bienes y servicios del Estado y en particular de los ingresos generados por las entidades públicas por conceptos de tarifas por ventas de servicios, entre otros. Ellos representan el 8.2%. Y finalmente están las otras fuentes de recursos que suman los recursos por operaciones oficiales de créditos o endeudamiento y los recursos de donaciones y transferencias. Cabe señalar que en las fuentes de financiamiento que se incluyen aquí hay, por ejemplo, flujos de ingresos generados anualmente y el uso de activos, así como también se introducen saldos de balance de entidades y transferencias de FONAFE en algunas cuentas, como por ejemplo los recursos ordinarios. Lo siguiente que vamos a ver es precisamente cuál es el escenario macroeconómico que sustenta estas proyecciones de ingresos. Y tal como ya el ministro lo ha venido anunciando, hay una serie de supuestos que están basados principalmente en el marco macroeconómico multianual. El escenario que nosotros consideramos y que está también en el marco macroeconómico multianual es un escenario que refleja una estimación de una ligera recuperación de la economía mundial para el año 2020, la cual se encuentra actualmente afectada por la materialización de los riesgos de mayores tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, lo cual ha incrementado la incertidumbre global. Sin embargo, no obstante, nosotros esperamos que exista una progresiva recuperación de la demanda interna de nuestros principales socios comerciales y se disipen algunas de estas tensiones en el comercio exterior. Por ejemplo, en el caso de las economías avanzadas, el crecimiento de Estados Unidos continuará moderándose por el ajuste gradual del gasto público, el cual ha sido compensado por una política monetaria expansiva debido a la reducción de tasas de interés que está efectuando la Reserva Federal. Y en el caso de los países emergentes, se esperará una recuperación progresiva en América Latina, en línea con la recuperación de la inversión privada. China, que es otro de los principales países que influencian a la economía peruana, mantendrá en nuestras predicciones para el 2020 un crecimiento de alrededor del 6%. Otra de las variables importantes que ustedes pueden observar ahí en el cuadro de los supuestos considerados son los precios de las materias primas, los cuales para el 2020 mostrarán una ligera recuperación, particularmente en el precio del cobre, sostenido principalmente por el déficit de la oferta del metal y por la ligera recuperación del crecimiento en la economía mundial que está pasando de 3,2 a 3,4%. Por su parte, el oro, que es otro de los principales metales y que se convierte generalmente en un metal de protección ante la volatilidad de los mercados financieros, tiene una perspectiva a la alza debido a la reducción precisamente de las tasas de interés. Finalmente, también esperamos una recuperación en los índices de precios de nuestras exportaciones, ya sea por la recuperación de los precios de los principales productos de exportación, así como también el mantenimiento de los términos de intercambio para el próximo año. En cuanto a la parte de crecimiento económico y la situación de la economía nacional, se espera, como bien mencionó el ministro, una recuperación de dinamismo económico asociado al fortalecimiento de la demanda interna y a la aceleración de la inversión pública y privada.
Los últimos indicadores macroeconómicos que tenemos muestran que ya se está dando la disipación de un choque de oferta en el segundo semestre de este año, lo cual llevaría a concluir que podríamos alcanzar factiblemente un crecimiento del 4% el próximo año. Y por ende también una recuperación de la demanda interna del orden del 4.3%. Se espera que la inversión privada se expanda debido a la continuidad de los grandes proyectos mineros y el inicio de construcción de nuevos, tales como Pampa de Pongo, Corani, entre otros. Asimismo, la inversión no minera también contribuirá a través del impulso que generan las obras de infraestructura, como bien se mencionó anteriormente, en la línea 2 del metro, el terminal portuario Chancay y el aeropuerto Jorge Chávez, los cuales provienen ya de proyectos en ejecución, pero también se dará bastante prioridad a los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Asimismo, como bien mencionó el ministro, para los próximos años, y en particular el próximo año, va a existir un impulso importante a través de la competitividad y productividad del Plan Nacional de Competitividad, el cual incluye 84 medidas de política económica concretas, con hitos claros, algunos de los cuales van a ser ejecutados el próximo año. En cuanto a los equilibrios macroeconómicos, hay que destacar que el Perú siempre ha mantenido su clasificación y perspectiva crediticia, a diferencia de otras revisiones a la baja que han experimentado otros países de la región. Esto es resultado de la sostenibilidad de las cuentas fiscales, la cual se refleja en una trayectoria decreciente del déficit fiscal, que esperamos para el próximo año alcance el 2%, y el cual es consistente con una deuda pública por debajo del límite del 30% del PBI. Finalmente, consideramos como supuestos que la variación del índice de precios al consumidor o la inflación estará dentro del rango meta del Banco Central, 2.4%, y un tipo de cambio en promedio del 3%. Todo este escenario macroeconómico nos permite prever que los ingresos fiscales estén en una fase de recuperación. Para el año 2020, estamos proyectando que los ingresos fiscales se habrán expandido del 19.7% del PBI del 2019 al 20.3% del PBI para ese año. En particular, los ingresos tributarios van a representar el 15.3% del PBI, y esto es el resultado de la estabilización de los precios de exportación, así como también el efecto de medidas tributarias que se han venido tomando y se seguirán tomando en los próximos años. Este incremento se explicará también por los ingresos que se obtendrán de la reducción de los niveles de evasión y elusión a través de la modernización del sistema tributario, el cual considera, entre otras cosas, la adaptación a las mejores prácticas internacionales y la transformación digital. Por su parte, si vemos en este cuadro, el IGB representará un 8.4% del PBI, y esto está explicado principalmente por la recuperación de la demanda interna, mientras que las devoluciones que se realizan se van a ir reduciendo paulatinamente por la reducción de los saldos de las exportaciones. En resumen, los mayores ingresos del año 2020 se sustentan en los siguientes puntos: un mayor crecimiento de la demanda interna, un agotamiento de las devoluciones tributarias por saldo a favor de las exportaciones y el efecto de 0.5% del PBI de las medidas tributarias para combatir la evasión y la elusión tributaria. Este efecto de las medidas tributarias es clave precisamente para impulsar los ingresos fiscales. Y este es un cuadro que ya el ministro ya presentó. Si solamente quisiera aquí rescatar que, por ejemplo, en el 2018 el incumplimiento del impuesto a la renta y el IGB se redujo en 1 punto porcentual y en 3.8 puntos porcentuales respectivamente, luego de acumular 3 años de crecimiento consecutivo. Y si uno mira el efecto de estas reducciones, se estima que por cada punto menor de incumplimiento, tanto en el impuesto a la renta por el impuesto general a las ventas, los ingresos aumentan en aproximadamente 1.300 millones de soles. Esto es que de reducirse este indicador en 3 puntos porcentuales se podrían alcanzar cerca de 4.000 millones de soles de ingresos más. Por eso se espera que el efecto de las medidas que combate a la evasión y elusión fiscal sean consistentes con una reducción de los niveles de incumplimiento, esperando hacia los mínimos históricos que hemos observado en el año 2014. Y como decíamos, desde el año pasado hemos venido implementando una serie de medidas de perfeccionamiento y modernización tributaria. Aquí lo que quiero yo, por ejemplo, mencionar en este cuadro es
que con el fin de masificar el uso de comprobantes de pagos electrónicos, se amplió su obligatoriedad y se dispuso que los trabajadores puedan usarlo para deducir el impuesto a la renta hasta 3 UITs, o sea 12.600 soles adicionales, por gastos en sectores que evidencian alta evasión. Asimismo, en los últimos meses hemos venido aprobando un conjunto de decretos legislativos en materia fiscal, siguiendo las recomendaciones de Plan BEPS, que pertenece a los países de la OECD. Y estas medidas han sido acompañadas, entre otras, por la alineación del impuesto selectivo al consumo según sus externalidades y mejoras en el sistema de tracción. También cabe destacar que, tal como ha sido anunciado por el ministro de Economía y Finanzas, dentro de las medidas que se van a enviar en esta legislatura y en consistencia con las medidas del Plan Nacional de Competitividad, se seguirá fortaleciendo el marco tributario, como por ejemplo el reordenamiento de algunos de los regímenes tributarios. Todas estas medidas tributarias nos permiten establecer un presupuesto público de 177.000 millones de soles, el cual representa el 21.5% del PBI. Esto lleva a un crecimiento entre el presupuesto público de apertura del año pasado y el de este año de un 5.5%, el cual es consistente con los supuestos del modelo macroeconómico de un déficit fiscal del 2% y una deuda pública del 27% del PBI. Aquí es importante destacar que casi en los últimos 10 años el presupuesto público se ha duplicado completamente. Como mencionábamos, las fuentes de financiamiento del presupuesto público, y la principal fuente del financiamiento va a ser los recursos ordinarios, que van a representar cerca de un 14.3% del PBI, y las cuales van a ser consistentes con la recaudación por el mayor dinamismo económico y los efectos positivos de las medidas tributarias que he mencionado anteriormente, así como también por el uso de saldos de balance, principalmente para financiar la reconstrucción y continuidad de inversiones. Si vamos más detalladamente en el tema de los recursos ordinarios, que estos son el 66% del presupuesto y que, como mencioné, constituyen recursos de libre disponibilidad, estos provienen principalmente de lo que recauda la SUNAT en impuestos generales a las ventas y el impuesto a la renta, así como otros conceptos no tributarios. Se estima que estos alcanzarán la cifra de 117.000 millones de soles, siendo el principal componente de recaudación el impuesto a la producción consumo, o el IGB, que alcanzará los 72.000 millones de soles, y el impuesto a la renta, que alcanzará los 44.000 millones de soles. Es importante añadir que para el 2020 esta fuente de recursos incorpora transferencias netas por casi 4.300 millones de soles, que incluyen el uso de activos principalmente para financiar la reconstrucción. Y si comparamos estos recursos con los recursos que se establecieron el año pasado, estos recursos van a crecer a una tasa del 11% para este año, o sea, más o menos unos 11.000 millones de soles más. Con respecto a los recursos determinados que financian el 13% del presupuesto, como dijimos, estos provienen principalmente de las transferencias originadas por actividades principalmente extractivas, como minería e hidrocarburos, incluyen los recursos de Foncomún, y están siendo calculados de que alcanzarán los 23.600 millones, de los cuales 9.370 millones aproximadamente provendrán de las actividades extractivas. Hay que ser bien claros que estos recursos, como provienen de actividades extractivas, están sujetos a la sensibilidad de cambios en los precios de los commodities. En el caso de los recursos directamente recaudados, como se puede observar en las tablas correspondientes, la principal fuente de recaudación será la venta de servicios, ¿no? Por administración y recaudación de tributos, limpieza pública, serenazgo, entre otros, los cuales representan 5.581 millones. Y estos recursos en total llegarán a la suma de 14.508 millones, de los cuales, si lo vemos en la distribución del cuadro de la derecha, el gobierno nacional obtendrá ingresos por 10.500 millones, que representan casi el 73% del total de ingresos de este rubro, mientras que los gobiernos locales recaudarán 3.275 millones, los cuales representa el restante 27%.
Todos estos recursos se sustentan principalmente en el hecho de que la disciplina fiscal y la sostenibilidad del desarrollo económico que estamos llevando a cabo se convertirán siempre en el factor clave para garantizar este crecimiento sostenible. Por ende, la formulación del presupuesto público es consistente con la consolidación del déficit fiscal, el cual sigue una trayectoria decreciente. El año pasado fue de 2.3%, este año estaremos cerrando alrededor del 2.2%, previendo para el próximo año un déficit del 2% y llegando a una convergencia a partir del 2021 al 1% del PBI. Y también es consistente con el bajo nivel de deuda que mantiene el país en comparación a otros países. En este caso, en el caso de la deuda pública, se está priorizando el endeudamiento público en soles con el objetivo de reducir la exposición de la deuda al riesgo cambiario. Así, la deuda pública en soles pasará a ubicarse alrededor del 70% de la deuda pública total. Es importante recordar precisamente que este bajo nivel de deuda garantiza también bajos niveles de pagos de intereses y un mayor espacio para gastos en otras prioridades. De hecho, los intereses de la deuda pública sobre el PBI representan, para el caso peruano, entre los más bajos de los países de la región con una misma clasificación crediticia. Finalmente, el presupuesto que estamos estimando contribuirá de todas maneras a establecer la confianza en los inversionistas y a mantener, como mencionaba, un menor pago de intereses. Además, que este nivel de endeudamiento, que es consistente con los ingresos que estamos estimando, permitirá al país, en caso sea necesario, acceder a tasas de interés más favorables. Aquí vemos, por ejemplo, que las tasas de rendimiento de bonos soberanos peruanos son las más bajas de la región, comparadas con otros países tales como Colombia, México y Chile, que somos parte de todos los 4 países de la Alianza del Pacífico. Por ende, lo último que quisiera mencionar es que es clave mantener la sostenibilidad fiscal, pues van a ser uno de los principales componentes de la estabilidad macroeconómica y este es un principal pilar para el desarrollo del país. Y eso es todo lo que quisiera mencionar, señora presidenta. Gracias, señor Michel Canta Terreros, viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas. Quiero, antes de continuar, darle la bienvenida al congresista Rogelio Tut.